bienvenidos. Ya sabéis que es una satisfacción que nos podamos reunir y más en este tiempo de Navidad. Aprovechamos como presidente en nombre de toda la casa, de todo el centro asturiano, para desearos que tengáis una feliz Navidad, que el nuevo año también venga cargado de ilusión, de esperanza y de trabajo, ¿no? De manera que es muy grato para mí el poder decir unas palabras improvisadas, porque vengo ahora de clase, de mi última clase del año 2025, aunque no por ello terminen las tareas académicas, pero realmente este es un acto de una gran significación. Hablamos de los mineros, de homenajear, modesta pero sinceramente, entrañablemente, a los mineros. Asturias no se entendería sin la mina. Esta Asturias nuestra tan variada, tan rica, tan diversa, que a menudo identificamos con el verde, yo creo que también tiene otro color característico, como es el negro de las entrañas, el negro del sufrimiento, a veces hasta el punto de llegar al drama y a la tragedia, como es la muerte, el drama del carbón, por ejemplo. Bueno, pues vaya, por tanto, por nuestra parte, este homenaje, la consideración de lo que la mina es y sobre todo de lo que ha sido, porque es bien sabido que muchas minas, prácticamente todas, esto lo conoceréis muy bien vosotras, pues están cerradas. Sin embargo, en fechas muy recientes acontecían estos luctuosos sucesos y verdaderamente nos recuerdan a lo que ha sido la tradición más propia, si es que se puede decir así, a lo que era más frecuente durante el tiempo de actividad. Aquí, en el centro asturiano, siempre ha habido, como no puede ser de otro modo, una sensibilidad especial hacia la mina. De hecho, se han presentado a lo largo de los años, desde hace muchos años, pero en el periodo en el que yo estoy, pues diversos libros, eventos relacionados y por tanto, pues agradecemos mucho esta preparación, os felicitamos por ello. Y además toma como marco, como dato esencial, y no puede ser tampoco de otro modo, la fecha de Santa Bárbara, la patrona de los mineros. De manera que muchas gracias, Pilar Riesco, nuestra secretaria general, la directiva, y muchas gracias también a Ana Rodríguez, a la que acabo de conocer, pero bueno, me parece es una joven muy comprometida, con mucha ilusión, muy activa. Pilar también, pero la conocemos todos, y Ana Rodríguez seguramente también, y a lo mejor soy el que no la conocía tanto, ¿no? De manera que estamos muy agradecidos, y me decía Ana que está proyectando unos trabajos que ya nos contará, y también van a incorporar a esta presentación, a este acto, pues un vídeo muy significativo, de manera que muchas gracias y os doy la palabra. Según el protocolo, vamos a dar la palabra primero a Pilar, y Pilar hará ya la presentación más formalizada y más cordial también. Así que nada, que disfrutéis y que vaya este recuerdo para la mina y los mineros de Asturias y del mundo entero, ¿no? Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes a todos, daros las gracias por venir y voy a ser muy breve, solo deciros que es la primera vez que vamos a celebrar en el centro asturiano el Día de Santa Bárbara. Creo que era una fiesta que merece celebrarse y tenerse en cuenta. Entonces, Santa Bárbara siempre se asocia a los mineros, pues hemos hecho este homenaje, en este caso este año, a la mina de la zona de la cuenca del Narcea, porque los últimos fallecimientos que ha habido, los accidentes, ha sido en esa cuenca precisamente. Ana Rodríguez Álvarez es también la primera vez que viene a esta mesa, está de recién de incorporación al grupo de baile, y decir de ella que es, bueno, madrileña, pero de origen cangrés precisamente, de Cangas del Narcea, y que es periodista, trabaja en El País y está haciendo un proyecto que ahora no nos hablará más. Entonces ya, como luego vamos a proyectar un documental, que es realmente lo importante del homenaje que vamos a hacer, le paso la palabra a Ana. Muchas gracias por estar aquí, Ana.
No sé si me escucháis bien, si no, me decís con toda la confianza del mundo. Bueno, como acaban de decir, mi familia es de Cangas del Narcea, mis abuelos los dos eran mineros y casualidades de la vida, yo nací el 4 de diciembre, así que me parece siempre muy bonito celebrar Santa Bárbara. Siempre que se habla de la minería en Asturias, pues tendemos a hablar de la cuenca del Nalón, la cuenca del Caudal, que es donde habitualmente se explotaba más carbón o había empresas más grandes, no es que se explotara más, por así decirlo, sino que ahí las empresas eran públicas. En Cangas, en la zona de la que es mi familia, las empresas, aparte de ser más pequeñitas, se dedicaban a extraer otro tipo de carbón, que es la antracita, no la hulla, como ocurre en el resto de Asturias y en el resto del norte de España principalmente. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces pensamos que el carbón se ha terminado de extraer ya en España por la legislación de la Unión Europea. Es así, pero se puede seguir extrayendo si es para otros usos que no sean térmicos. Por eso sigue habiendo extracción de carbón, principalmente en la zona de Cangas, que es donde quedan ahora mismo esas minas, y lamentablemente por eso hemos tenido que sufrir este año la pérdida de 7 personas, 5 en Cerredo y 2 hace menos de un mes en Vega de Remos. Así que antes de empezar este homenaje yo quería hacer, si nos importa, un minuto de silencio por estas personas y ya os cuento un poquito más sobre este documental y un poquito más sobre la minería en Asturias y empezamos. De hecho, que ha sido el año más mortífero en España desde 1995, que ha sido una serie de catastróficas desdichas que nos haya llevado a sufrir algo así. Las minas ahora mismo son bastante seguras, es muy raro que pueda pasar algo así, pero siempre tiene como cierto peligro bajar tan bajo tierra, por así decirlo, ¿no? Por mucho que vayan preparados, van con autorrescatadores y demás, es muy fácil que pueda pasar algo así por muchas medidas de seguridad que hay. Dicho esto, ¿por qué conozco este documental que vamos a ver ahora? Voy a ser un poco rápida porque el documental dura 1 hora y media y si no, vamos, luego vamos a hablar con el director. Quiero hacerle un par de preguntas también que preguntéis vosotros lo que se os ocurra o lo que os venga a la cabeza sobre este asunto y si no, se me va el tiempo. Ya Benito le conocí hace poco, aunque es de Cangas de toda la vida, había oído hablar de él, pero no le conocía en persona, porque estoy empezando a escribir un libro sobre la minería en Asturias en general, y a raíz de eso pues él me dijo que tenía 2 documentales. El primero se publicó hace mucho tiempo, se dedica más a hablar de memoria histórica, y este es el segundo, se ha dedicado a hablar principalmente con 23 mineros. La historia es muy bonita porque no habla solo con hombres, sino que también habla con mujeres, porque muchas veces cuando pensamos en la mina pensamos en la típica persona, hombre habitualmente, que baja bajo tierra, pero alrededor de todo eso hay mucha historia, porque siempre estaba la mujer que se quedaba esperando a ver si sonaba el turullu, que se llama, que es cuando avisaban de que alguien había muerto o no. Las mujeres que lavaban carbón también trabajaban mucho, que siempre tendemos a tener una imagen, pero en este documental Benito ha intentado pues como hablar de todo lo demás, ¿no? Así que si queréis lo vemos y luego lo comentamos con él todos juntos. Le voy a dar al play. Si en algún momento no veis, no escucháis, me decís sin problema, ¿vale? Puedes sentar a verlo, ¿no? También. Sí, ¿no? Sí.
bisabuelos, abuelos y padres subsistían con una economía de supervivencia basada en la ganadería y la agricultura. La necesidad de la tracita que había en nuestras tierras supuso el cambio de actividad para esta sociedad con pocos recursos y escasa educación. Nuestros mayores intentaron prosperar iniciando su trabajo en la minería floreciente de aquel entonces, superando la falta de medios. Es importante que mantengamos nuestro patrimonio humano. Y a todo este concejo Asturias y a las cuencas y todo, pues evolucionó mucho con las minas. Las minas aupó mucho para arriba, porque antes la gente vivía mucho peor solamente del ganado. La cosecha no todos los años es tan buena. Unos años es buena, otros años es mala. Mi padre hablaba de la guerra, empezaba en un balazo, ¿me entiendes? Y estaba cobrando, pero cobraba un poco, 16 duros. Luego lo pasaron a una fruta y luego cobraban más. Y bueno, luego ya no estábamos bien. Pero bueno, poco a poco, tuviera de cartero, iba de aquí a Larón. Cuando ya después, cuando la pusieron y todo esto, y mi madre salieron un día los que andaban por monte, los rojos que andaban por ahí, que llamaban, que querían robar para eso, llevaban hasta dinero. Cuando dejó que no le hicieron nada. Y pues madreña, de casa a Larón, las han puesto en el bañadero. Y claro, había que especular, hacíamos carbón de vegetal. Ya vendíase bien, pagaban muy bien el carbón. Y bueno, sacaba el dinero donde podía. Teníamos ovejas también, cabras. Era muy difícil, fueron unos años muy malos, muy malos. La gente sobrevivió porque venían de aquella guerra y claro, aquello fue tan malo y quedó la España muy mal. Antes de las minas, a trabajar en el campo. Eso fue lo que hicieron mis papás toda la vida, con ganado, con ovejas, y sembrando todo eso que hay por ahí de campo, eran fincas. Se sembraba centeno, trigo, maíz, alubias, garbanzos, se sembraba de patatas, pero las patatas entonces no daban casi nada. Ahora siempre es un trocito de nada y tienes patatas para dar. Yo aprendí una cosa, aunque comiese mejor, comiese un filete o comiese, te matabas algo en casa y sembrabas trigo, centeno, maíz, sembrabas mucho de eso y patatas y puertas, todo lo que podía. No es que no fueran inteligentes y no valieran para otra cosa nada más que para mineros. Estaban en la mina porque no tenían otra cosa. Luego, tampoco había preparación a la escuela estatal, en los pueblos la mitad de ellos no iban, tenían que ir con el ganado. De chavalín, de 12 años, guardé las ovejas. Y andaba yo detrás de ellas y andaba la muda, con todos los rotos y la barriga ligera. Y luego después trabajé en la carretera, que se hizo hace 68 años. Esa carretera trabajé ganando 3 pesetas, 3,50 a la hora, sí, ganaba 28 pesetas al día. Trabajaba 8 horas, pero fue el primer dinero que gané. Cuando vi el dinero, pensaba que era millonario, que lo hizo un señor de Vera Espinadera, que fue el que abrió luego las minas, la mina del Patatero, fue el que la abrió, que se llamaba Antonio García Simón. Yo cuando tenía 9, 10 años, al pie de la escuela, iba a llevarme a mandarme un real, que son 15 céntimos, me daban un real por ir aquí a la fuente por 5 litros de agua en un barreno de estos de madera. Y se llevaba a caer. Estas minas de aquí de Carcastaín
eran propiedad en terreno de Porfirio Ordaz. El antiguo que tuvo, la primera mina que tuvo, trabajó mi padre. Sí, aquí trabajó, pues debió de ser del 46 al 49. El travesal que bajaba al claro que pasa por debajo de la central, aquí de los Aranjos, al medio de los dólares, ahí fui parado por culpa de que tenía una guía que torcía a la izquierda y era por donde sacaban la producción, el carbón. Luego tú salías a las que compras. Entonces, al parar eso, por culpa que quitaba el agua de la frente abajo, esta fuente que tenemos aquí en Castellín, pues le denunciaron los del Castellín a la Ayuntamiento, que entonces pararon la mina. Yo empecé a trabajar en el año 46. Estaba en la mina abandonada, estaba en el corral, donde estaba la báscula, pero un poco más abajo de donde estaba la báscula. Éramos 9 trabajando. Cuando no se nos hacer nada, ni unos ni otros. Vinieron precisamente 3 a enseñarnos cómo había que hacer los trabajos. Funcionó desde 46 que empezó la cosa tal, sería 56, 57, un año arriba, un año abajo, no sé más. Yo empecé la mina como todos, de guaje, porque claro, había otros trabajos, de recién, ¿qué ibas a hacer? Otra cosa no sabías. Tenía pues 4 o 5 meses o 6 meses de rampado, y después yo fui picado porque quería, estos caras que nos venían a enseñar, querían que hiciéramos un oficio, porque pues claro, ellos no podían porque estaban enfermos, y nosotros, pues, como yo más, porque esta mina llegó a tener 40. Pero claro, primero pues empezamos 9, después 15 y así sucesivamente. Bueno, creo que la remedio muchas veces, tanto como Alite, el Incher que tenía. Un Incher con 2 ejes atrás. Primero, tras tú, y seguir con 2 ejes atrás, con 2 ejes sociales. El que acababa ahí parecía ser el cajón. Esta mina, como estaba aquí tan cerca, pues tenía gente para trabajar de ella, claro, la gente se movía poco, entonces claro, los trabajos se iban subiendo, pero luego ya cuando se ganaba aquello, todo estaba iba por de fuera, para cualquier mina que fuera. Cuando era pequeño, de 6 años, mandaban y subía a mirar el pueblo a hacer. Luego mi padre, de 16 años, y subía a mirar las vacas todos los días a las 6 de la mañana antes de ir a la escuela. Luego bajaba de allí y en lugar de mandarme a la escuela, mandaban con el super. Tenían que trabajar desde muy jóvenes y entonces que metían unos maestros por el invierno de noche, que le llamaban los chataliegos. Entonces eran unos maestros que no tenían ni título, que a lo mejor estudiaran y sabían más que no sabía nada. Y entonces se dedicaban, cuando había aquí la feria de San Mateo, antiguamente, pues todos esos que querían ir a poner clases por los pueblos, bajaban aquí, y todos los de los pueblos que querían adquirir un maestro, llamámosle así, para llevar para el pueblo todo el invierno, pues entonces el día de la feria de San Mateo era cuando se juntaban en un sitio y se trataban. Y a lo mejor para mi pueblo subieron muchos. Aquí en Villarreal había una mujer que le llamaban Carmen, que era costelera, pero estaba estudiada fuera de Pontevedra, y a ponernos de escuela de noche. Y ahí íbamos 2 horas todos los días también a la escuela. De noche, con llaves que ya penabas. Claro, y así era la vida. Entonces, en aquellos tiempos. La escuela, pues, también ahí del pueblo, pero hasta ibas mucho, a veces pues te necesitaban para algo y te iban a la escuela a buscar y estudiar pues, muy poco. Para esos años poco pude hacer, con 14 años. Pero bueno, estuve cavando un año, villas en Santiago, con Marqués de Municipio. Pero estos iban para la bodega que dejaban en la villa, solo. Y había una ceba al sitio auto. Y aquí no se vivía casi en la ceba. Pegabas unos verdullos abajo y el verdullo rebotaba de enterrar. Cuando fuimos a la mina,
iban a ver para ahí todos los veedores para encima de Castel de Pobre. Y tuve que mentir para que me metieran para la mina, para adentro, porque si no, no me dejaban entrar. A los 12 años, eran ya 12 o 13 años de aquella. No, ayudar en casa con unas vacas y vivía su rey. Entonces, bueno, yo tenía 14 años con 3 años. Hacía los 14 en mayo y empecé en marzo. Y yo salí detrás y para adentro. A las 2 semanas de estar fuera, ya me metieron para adentro con un cambio de carbón, una gorra y ¿qué más? Otra cosa no había para ganar un duro. A paella, me dice aquí, está listo. Pasaba de las piñas de por ahí, estaba la metió mucho. El mataba la bandera. Yo no lo hacía, un país así. Bueno, yo me quedo con ellos. Todo pegaba a veces, tuve que marchar, ¿sabes? Y aquí día más o menos un mandé. Y hiciera trabajo para morir. Primero ya, pues, con 13 años o por ahí, ya tuve la construcción ya. Iba a veces a los prados también a ayudar ahí a uno, a Don Juan, por ejemplo, fui a Parroque, también a adorar prados o sacar presas o eso. Pues iba pagando en formalín, ya antes de comer, ya lo sabía. Las vacas trajeron mi madre de casa de ella una, y mi padre tenía igual que me queda otra, o otros dos. Claro, teníamos 3 vaquinas allí y ya. Sí, y luego cuando vendieron un centín de aquellos, pues pocos cuartos daba, pero daba. Bueno, en aquella época la gente, aquella tenían 3 o 4 vacas de nada, la gente tenía 5 o 6 o 7. Ya había la gente en las casas de la hostia. Había familias que eran 12 familias y vivían. En principio trabajaban en la agricultura. Era una casa muy humilde, entonces mi padre, cuando pudo, yo no sé exactamente en qué año sería, pues entró a trabajar en la mina, en Carmencita. Cuando era en Sabadell fue a servir, fue para Villar de Vimeda y luego allí no paró porque no paró. Entonces ya fue para Casa del Suaro, de Tibea. Y ahí sí, ahí estaba muy a gusto. Pero de ahí ya marchó para la mina. Y tendría 16 años, o 14 o 16 años tenía por entrar a la mina. Entonces sí, marchaba toda la gente a trabajar en la mina y a gastar dinero para poder arrancarlo. Las cosas luego cambiaban un poco. Yo, mientras tú picabas las viñas, nunca pude ir, pero ni una, ¿eh? Iba mi padre, bajaba al sábado de la cama, cobraba él, más por culo.
La labranza luego molesta nada más que para trabajar. Porque como la mina, vamos, trabajaba en la labranza, trabajaba en la mina y andaba para reventar, ni dormía, ni luego andaba por algo por los tienes también, porque andaba sin dormir. Justo a la mina de la Pachamba. Tenía ahí un amigo que era cuando empezaron a dar las primas de Nochebuena. Entré casualmente por ese tiempo. Que eran 50 pesetas la prima de Nochebuena. Y luego iba caminando por aquí, por Monte Pelón. Al final ya los picos lo pago y la barrera para barrera. No, les decía nada más aquí a mano todo y un motor que tenía un lister para subir el carbón, que eran vagonetas de madera, esas grandes que traen, cogen 1000 kilos. Bueno, pero esa es la vagoneta que la carga que va dentro. Se avanzaba muy poco porque los avances en las galerías o lo que iba, por ejemplo, que había que avanzar para sacar el carbón, no había otra cosa más que amaza y de mala manera. Y había que arreglarlo así porque otra cosa no había. Yo me acuerdo cuando estaba en el ministerio de madrugada, pues tenías que furar a las 12 cuando la gente comía porque no había viento. Ni turbinas, ni instalación cero. Ahí que las casas en un ciclo. Y todo maquinaria ninguna. Picar a mano. Los martillos aumentaban. Compresores no había. El luz no había para los transformadores. Esos. Y así era la cosa. Luego, claro, siempre empezaron a venir ya los compresores para ahí, ya dieron unos martillinos, eran de esos de aluminio que pesarían 2 kilos o por ahí. Yo tenía un pelín para atrás, estaba algo duro, no te va a arrancar nada. Bueno. Yo tenía 17 años cuando entré aquí y tuve el cable también para subir la madera, porque la madera antes subía toda por los cables, no había pistas, ni había nada, ni que igual, ni que subía toda también por ahí por cable también, hasta que ya montaron hacían pistas y ya trataban las calcetas. Empecé a trabajar en el 66, no, sí, creo que sí, en el 66. Y entonces pues me dediqué a frenar, pues de frenista ahí en ese vaivén, en esa de ida y vuelta. ¿Trabajabas todos los sábados y todo,
Mirad cómo luego quitaron los sábados. Pero primero trabajabas lo que es la semana entera, no siendo un domingo. Los trabajos, a lo mejor a vigilante o plantilla, o claro, que hacía de plantilla, de jefe, más bien. Pues un día llegó un capataz por una vez para Nueva, yo nunca vi una vez, no aquella, de paquete, brillaba de carne su madre. Y entonces dijo él, ¿tú cuántos años tienes? Y le dije, tengo 13 años. Joder, usted no puede seguir trabajando. Usted tiene que ir para casa, tiene que tener más años, aquí no nos dejamos trabajar así. Y después estuvo por ahí dando las vueltas alrededor. Y yo seguía echando carbón al chambón. Y entonces fui él y ya dijo él, bueno, mira, voy a dejarte seguir trabajando, pero vas a tener que tener 14 años. Cualquiera que te pregunte, vigilantes, capataces, todo el mundo, tienes que tener 14 años. Y con eso le dije, bueno, pues vale, si quieres que tenga 14 años, tengo 14 años. Y entonces seguí trabajando en su monte, y en la carretera. No había otra cosa. Joder, yo el primer mes que cobré 1.700 pesetas, no sabía cómo hacer. Para esconder los cuartos. Y luego tuve que pensar en entregar a mi padre. Porque si te quedabas con mucho y a él se enteraba, igual te rompía la cabeza con un ladrillo o con un palo. Y por eso tenías que saber lo que hacías. Que ya te ponías y ibas a pedir algo a los padres, lo que te daban era una solata. De esto. Entonces no, hay que viajar de la provincia de Orense a un sitio que se llama Baltar, 15 de línea, Baltar. Y me vine de allí a aquí. Todavía no tenía los 13 años, pero ahí era un niño. Vine aquí, yo no tenía cariño de nadie ni nada, no conocía a nadie. Lo pasé muy mal porque cuando vine por el Diabligo, andando, cruzando todo el monte, todo con la maleta al hombro, hasta Cangas. En Cangas nos cogió una furgoneta, nos trajeron a Remos, ahí en Remos comimos algo. Para el otro día empecé a trabajar en la carretera. Empecé a trabajar en la carretera, luego estuve parando aquí de patrona, estuve en los barracones, también barracones. Gente de la minería pues se paraban por los pueblos, tiraban por ahí por el Chiscón, vivían donde quiera, había posada, bueno, igual, posada, había un montón de bares. Y ahora pues hay uno abierto. Pero había gente de todos los sitios, de los andaluces, amigos de todos lados. Gente buena. Yo me desplacé desde Vigo, que soy natural de Vigo, con un cuñado de Orejas, llamaba Vilio, que era el que andaba andando con el camión de pescado con él, de Vigo Madrid, me sacó del taller allí, para ayudarte con él. Y me trajo aquí porque dijo que tenía muchos camiones aquí, el cuñado, que había mucho trabajo, que tenía que venir con él, y vine con él. Pues me quedé aquí trabajando con Orejas, en Limés, en el Cristo, donde estaba el taller. Donde estaba yo la casa Chorizo, era el taller que había de Orejas. Con Orejas estuve en el taller, dentro y afuera, me tenía como comodín. Cuando hacía falta una cosa en las minas, tenía que reparar un motor, como ya no había electricidad en las minas, era todo por motores, y si se averiaba alguno tenía que subir. Y dentro de la mina más entré 2 veces, un motor que había de vinos Fiat pequeños, que tenía un cablestante de esos para subir los vagones. Y quemaba la junta de culata cada poco y tenía que subir allí. Hasta que hicieron una reforma para que no quemara, no volvió a quemar más. Aquí el movimiento que había más ya en las tiendas, pues lleno de posaderos por todos lados. Putitías, las nestas, en todos lados. Eso de cada. Y claro, y en mucha vida nos podemos, pero ahora se habla de todo.
viene aquí. Porque aquí por lo menos de esta horita hay, tengo. Era lo que buscaba, comer. Yo venía de un pueblo llamado El Sisto, lugar Os Campos, partido judicial Olol, ayuntamiento de Olol, partido judicial Viver. Estaba trabajando allí donde soy yo, en una zapatería que me pusieron mis padres. Y llegó el pa allí y dijo él, aquí no hagas nada, hombre, tienes que ir para Asturias, que ahí estamos de otra manera y tal, y empezó a comer el coco un poco y efectivamente marché para aquí. El 12 de diciembre del 64. Claro. Porque no lo echaron del concejo arriba. Esta zona. El que iba con nuestro, todo ya acabó. Iba destinado a la Matirella, no a la positiva. El dueño de eso era este Luis de la Casa Blanca, que luego pasó a ser García Monté. Estaba el barracón, la entrada del dormitorio, luego de allí pasabas por un pasillo que había al comedor, el comedor para la cocina. Estaba uno que se llamaba Virgilio, y Nides, la mujer, que tenía un crío también que se llama Fernando, que es médico, que tenía un marido pequeño también, que otra trabajaba en el bar aquel. Cuando él montaba, pues hacía el yo y eso. Sí. Y allí estábamos toda aquella juventud ahí, pero éramos 43 parando allí, en total. Y yo solo para hacer las camas, para una cosa y para otra. Bueno, pues fue sobre el 62. Para mí no, para afuera, de pinche, por ahí, en el lavadero, con la madera, y la madera había que subir a un trozo al hombro, uno delante y otro atrás. A mí me tocó uno que era bastante mayor, siempre me ponía atrás que me cago en mi madre, alzábase, eso ahí, y luego ya empecé a andar algo con los camiones por ahí, a mina, con las palas, sí, de todo, lo que te mandaban. Con carroceta, lo que mandaba. Ese era Antonio Garcísimo, aquí. Eso fue aquí la primera que empezó aquí, antes de llegar al monasterio. Subimos en una camioneta con unos bancos de madera, ahí era sentado nada, que había que ir derecho, porque esto estaba todo sin arreglar y pegaban los saltos que había que agarrarse en plena presente. Bueno, pues empecé andando desde aquí a Ponticella, y ahí unos días estuvimos andando detrás de los camiones. Ahí a Uribe, para subir para la mina, también teníamos que subimos hasta Corbeiro, subíamos en un camión con una lona, no había autocar ni había nada. Y entonces nos llevaba a Corbeiro, y de Corbeiro había que andar para atrás como va por monte, pues como unos 2 kilómetros o 3 andando todos los días, para llegar a donde estábamos trabajando. Y luego bajábamos andando por Balsar abajo, de Uribe, Balsar abajo otra vez a donde el lavadero, para coger otro camión para bajar a casa otra vez, placar. Todos los que vinieron de Corbeiro o de por ahí, todos los pueblos ahí andando de Fuentes, de todos los que vinieron usando. Ahí no había autocar para ningún sitio. Tienes que ser personal y tal. Dijo, mi abuelo era muy personal, no sabía que no tengo que... que no cambie nada, está lleno de turistas, ni ve nada. Había la Guardia Civil, no pasaba nada. Bajaba a buscar los mineros, ahí a Cangas, y entonces subíamos para arriba. Ibas parados, los de Limés, los de Ponticella, todos para arriba. Y en la pista estaban las hojas caídas, todas, y ahí el repecho de cocos patinaba mucho el camión y no subía. Y los mineros se bajaban del camión a empujar el camión, porque no subía. Y dije, madre, no tiene muertes aquí, pero claro, que el camión marchaba para todos lados, era de barro, la tira todo el barro, la pista, y aparte del barro, había un poco de roderón que no saltaba, pero como estaba todo lleno de hojas, saltaba por lado. Y ellos empujaban, otro poco, cuando parecía que están cerca, pues otra vez pasa hasta abajo. Bueno,
seguíamos para arriba, colgábamos arriba para arriba. Aquello no había a subir escaleras ni nada, los pedales eran pequeños, que el tío que tenía la casa del ejército. Pero claro, en la pista celebraban los camiones lo justo, y no con el mismo borde. Ahí tuvimos más suerte que el de Bane, porque ahí nunca hubo un accidente y marchaban, mira que marchaban unas heladas de curva y una cosa y otra, y sin embargo, por el rumbo no centro. Yo más, el Nario, el Lazaro, el Cabanal y el Anexado, venían hasta Ruego, estuve más suelto. Que aquel camino era como llevar los cerros para el matadero, porque había los brutísimos. Subías para el camión, pegaban y te quedaban manotazo para la cabeza y puñetazo, no sabías dónde partiera, y llamaban cualquier quijada, cualquier cosa, ¿verdad? Claro, era así. Porque teníamos sabañones por todos lados. En los pies, en las manos, las orejas, en todos lados salimos sabañones. Porque el aire de la mañana, de la dieta, pues claro, entraba aquí adentro. A Perfectas, lo que es por Perfectas, mucha gente subía caminando por la fascia para arriba a Carmencita y de Carmencita a Perfectas. Había que pasar la loma para el otro lado. Tenía mucho que caminar, ¿eh? Cuando el día de la vida a bajar, si no tenías en Carvalho un coche que te bajara, que sea bajante lo que fuera, yo tengo bajado andando, y hay 12 kilómetros, y bajar andando, y después andar. Y como yo más, porque otra cosa no había. Pero las condiciones del transporte de los mineros era, bueno, imagínate, cuando nevaba, subir en la caja del camión, con aquella ropa que llevaban, que no había impermeables, y aquella humedad, no, era una vida bastante esclava. La ventaja que había en las minas pues es que ganaban más que en otros oficios. ¿Qué posibilidades había de ganar entonces? Prácticamente ninguna. Y luego a la base, a casa, nada de bajar y trabajar, que no era como ahora. Aquello que trabajar. Y cuando bajaban, era como si viniesen africanos, porque venían negros. En aquella época no había duchas dentro de las minas. Porque no eran muchas como ahora que agua caliente y carne, eran fría y más donde se están. Como que puede que a las 14 horas, todo abre y no se ataca. Algunas veces calentaba un bidón que tenían allí con agua, se preparaban ellos, como un grifo, y calentaba, y cuando veníamos los que estábamos fuera, me decía él, oye, vete pronto para allí que está el agua caliente. Ibas para allá, desde allí, pero venía otro, a lo mejor le tiraban un poco. No tenía nada. Pero claro, como no había otra cosa, había que arreglarse con aquello. Luego había los camiones que a lo mejor iban ya torciendo el canalón para otro sitio y quedaba sin agua allí en pelota. Así que éramos así de burros, Calaban la gorra bien y este cuello de la camisa hasta aquí arriba y debajo, cayéndose el carbón por encima de ellos
lo que caía dentro del vagón, bien, lo que no, estaba por lados con las palas cargadas. Sacaban para afuera, basculaban, tenían una lateral así por lados también, y tiraban allí. Y dije, mira, manda, con esta gente no tenía arreglo, casco ni nada, todo así. Ahí dos amigos, yo pues iba ahí al pozo de Upravia, pues levaba un poco, pero bueno, nada. Luego a casa duchate ahí como podías, porque hasta no había hasta duchas. Y en un cubo ahí, lavaste como podías. Y aquí pues cuando tuve lavadero, ahí bajo el coche, en el río. Y cuando bajamos de arriba ya, luego ya pusieron la ducha, pero al principio va a estar no. Más adelante ya sí, ya hubo, había duchas y había máscaras y los cascos obligatorios, pero al principio iban con gorra. Iban a trabajar con su gorra y el bastón y lo que fuese, pero no había aquellas medidas de seguridad que hoy en día se exigiría. Bueno, sería imposible pensar, no siquiera, de cómo iban allí. No, era una vida dura. Esa gente, decía yo, ¿cómo se gana ahora el dinero cuando se quejan mucho y se quejaban? Si pusieran a alguien a 1 o 10 o a 5 de aquellos, peor, con aquellos amateros como que ya no estaban allí, no, sin casco, sin ropa, sin funda ni nada, pues aquí era esclavitud que había, las minas. Luego, pues claro, 10 horas que trabajábamos, ya 12. Ahí, con el invierno no veíamos el día para nada más que cuando salíamos. Yo, que estuve fijando algunas veces también, pues cuando salía, era para un día al día, pues a lo mejor, pero ese no los domingos. Y luego, sí, luego ya cuando andabas al tren, pues entonces yo entraba a mojar a cargar adentro, luego cuando había el pozo plano, entraba a cargar al pozo plano y a descargar la torba. Entonces, pues yo me sentía porque andaba haciendo fuera todo el día. Pero aquí mucho se trabajó, mucho dinero salió de ese terreno. Y esclavitud, porque mira, tú subido de caballo a la Molina, ¿no? El territorio de Bisbee. Y después la cosa iba subiendo. Claro, la mina fue subiendo al 100% y al 200% y al 300% de lo que se ganaba cuando empecé a trabajar yo en el año 46 al después. Entonces, claro, las minas crecían porque la gente se le pagaba más porque la mina se vendía, porque hubo un tiempo que aquí la mina de Corrón sacaba el carbón y el grano, o sea, lo que era el menú, no lo quería, no se vendía, no era vendible. Llevábamos el carbón con una criba tan blanca, tiraba de abajo y el menudo no lo querían, no lo vendían de aquella. Y como no era vendible, pues almacenaban donde pudieran, por ahí en sitios que tenían para almacenar, y luego vino la época de que se vendía todo y fuera más barato, más caro, no quedó ningún carbón, y luego se sacabas todo. Pero primero lo que no era grano, no era vendible. Pues llevaban la ropa para Avilés, para Pravia era donde más llevaban, mucho, para Avilés también, para Ensedesa, para todo eso por ahí. Llevábamos para eso, llevaban para las carboneras, para Oviedo también, y para Madrid también iba alguno. Lo que era el menudo, quemábamos todo ahí en la térmica. Y todas las minas, no de una sola. Pero Menalza tenía preferencia porque ellos no sé cuánto dinero pusieron.
en Cangas había muchos emprendedores, pequeños emprendedores, que en realidad es prácticamente donde empezaba la minería. Yo recuerdo a Pepe Rengos, a mi padre, a Segundo Llano, Segundo Guay. Pepe Rengos era un empresario de Cangas. Él nacido era de Rengos, de Casa Manoso de Rengos. Tenía los autocares, tenía almacenes y tenía de todo. Pues desde la posguerra, mi padre y mi tío Antón, el del Guay, que por eso lo llaman a mi padre también Segundo el Guay, montaron una pequeña empresa de transportes. Tenían 2 camiones, que si bien recuerdo haber oído, los habían comprado en subastas, eran camiones de la guerra. No, las condiciones eran más bien malas, y el encontrar piezas de recambio eran peores, porque claro, no había. Entonces, había en Cangas muchos artesanos que eran verdaderos manitas, entre ellos Gervasio Marentes, que tenía una, no sé, ¿cómo lo llamaban aquello? Una ferrería, y que fabricaban cosas de hierro. Y yo creo que ahí fue como empezó con mi padre, con Marentes, la relación. Mi padre tenía un taller de araos. Yo creo que en todas las casas del concejo de Cangas y Tineo hay un arao hecho por mi padre. Fue un hombre que evolucionó y empezó con, el por qué no lo sé, el por qué se metió en minas, y bueno, hasta ahí llegó. Claro, yo tenía de aquellos 9 años. Ellos cogían concesiones, que las concesiones creo que las tenía Doña Blanca y Marcial Arango. En aquella época, bueno, faltaban las finanzas para emprender la explotación de una mina, lógicamente. Era pura posguerra. Que yo recuerde, mi padre empezó con la mina de Castil del Moro como socio a Gervasio Marentes. Anterior a ello, quiso empezar con el temprano de Corias, pero el temprano ya al ser 3 socios pues no le interesaba. Entonces se quedaron Marentes y mi padre. ¿En qué año empezaron a construir la pista del acebo? No me acuerdo el año, pero la pista del acebo la empezaron mi padre y Marentes. Costó mucho trabajo hacerla. Mi padre empezó la pista que se llamó del acebo porque fue la primera carretera o pista que llegó a la ermita en el año 47-48. Duró la construcción 4 años, 5 años. Llegaron a estar trabajando 100 personas en la pista. Claro, hoy a pistolete y a dinamita. Hoy con una pala de 9, un de 10 de eso sería, pero claro, en aquel tiempo no había nada de esto. El hecho de hacer la pista, claro, tiene 12 kilómetros, salvo 200 metros que se cogió del camino que sube a Cobos. El resto fue comprado o la gente, por darle trabajo, dejaba pasar la pista por una esquina de un terreno propio del paisano. Y entonces mi padre le daba trabajo en la construcción de la pista y el paisano dejaba coger un trozo de su finca. Le era más rentable trabajar en la pista que el perjuicio que le podía ocasionar un trozo del terreno. Marentes
fastidiaba mucho los pleitos que tenía con la pista. Porque claro, la pista hizo él. Llevó lo mismo ovejas que su monte aprovecharse. Ya estaba el marido de Tita Corrada en Puntillella y había otro de aquí de Castilla de Ramón, y andábamos los dos como rifle para quitar los camiones de su hijo. Uno que ellos días y el otro no, no, y así, cosas de aquellos tiempos. El problema que tuvimos, porque la pista, nosotros cobrábamos peaje por pasar. Entonces, con Orejas tuvimos muchos problemas, incluso llegamos a un juicio al Supremo que lo ganamos porque dejaron de pagar y entonces le cerramos la pista, está lógico. Mi padre compró a Marcialín Arango, a Marcial Rodríguez Arango, las concesiones de la mina Rosita, la de Masía María 11 y la mina Lolina. En el año 51 mi padre empieza a explotar la mina Rosita y a la vez se hace el lavadero en Puenticiella, que vino a hacerlo, a dirigirlo Baragaño. Se hizo el lavadero, se terminó la pista y se empezó a explotar la mina Rosita. La primera que tuve fue en Maretes, 2 meses, 3. Trabajé en Maretes, que entrábamos por la misma galería de Somonte y solo que luego bajamos por un plano para abajo. Nosotros entramos para abajo y los Somontes siguen galería abajo. La mina Lolina, mi padre la alquiló bajo un contrato a unos señores de Pravia y la estuvieron explotando, y al finalizar el plazo del contrato, entonces entró en sociedad con ellos para la explotación de la Lolina, que teníamos el lavadero en Carballo. Nada más pasar el puente estaba el lavadero de carbón. El carbón se transportaba por medio de un cable que venía a las tiendas y de las tiendas a Carballo. ¿Ves aquellas escumbreras? Era mina de Lolina y va carbón con unas mulas que había peso desde el cable a Carballo. Tenía otro atravesado más abajo y le subimos con un plano para que arriba para llevarlo todo para allá. Y luego encima su monte, arriba donde se ven los árboles que está tapado aquello, notas en la escombrera, ahí estaba su monte también. Mi padre después estuvo explotando la mina Deli, que estaba en Gillón, que se bajaba el carbón un poco por encima del Ferreiro de la Mata. Todavía existe la charola del transformador. En el acebo había otras concesiones, por supuesto, que eran de doña Blanca Fernández de Aldecoa, como era María Novena, que creo que la explotó Venceslao Oreja Ramón, y después la María 11 y María 12 que la explotaba doña Blanca Fernández de Aldecoa, hasta que todo eso se vendió a Minarza.
antes de casarse, conmigo ya estaba de criante. El meu estuvo más bien para Valsarra, en Corbeiro y luego para los Regarones también estuvo. Pero yo me parece que esas empresas eran todas de la misma. Eran de Doña Blanca, que le llamaba. Esa era la dueña de todo eso de Cuba. Y yo lo ella. Que todas esas minas de ahí eran todas de ella. Ella cobraba para que los otros les escucharan. Bueno, doña Blanca Fernández de Aldecoa era una señora que era de Madrid, era la dueña de María Novena, María Once y María Doce. Yo los informes que me dieron de cuando los pedí para la jubilación, pues era bien ella, ahí. Después de que la gente se acostumbra a estar en la mina, porque si hace frío, en la mina no tiene frío, y si hace calor, en la mina tampoco tienes calor. Y quiero decir que el clima tuyo se acostumbra a vivir con el clima de la mina, y claro, empiezas a hacer aquello y tenerlo como ya te dan a vivirlo. Claro, el que realmente tiene alguna categoría, el que está de repente o tal de otros trabajos, pues claro, ya no es difícil porque tiene otros trabajos más diferentes, distintos, que a lo que sabe hacer. Tenía la categoría oficial de segunda exterior, igual andaba con una pava, con un camión, con una carroceta que tiraba, ya te digo, de paleta para poner ladrillos y todo. Pero el botiquín ahí abajo lo hicimos nosotros, yo estuve ahí trabajando. Ahí abajo en el fondo de la costa donde paramos antes, ese chabolo lo hicimos entre un primo mío y yo. Chabolos que hay arriba de la braña también, y así. Lo del bar, cuando preparamos lo del bar y el cuarto de aseo y todo eso, ahí también estuve yo trabajando. Que fui donde saqué la categoría oficial segunda, porque yo ponía ahí, poníame a poner ladrillos y ponía todo, igual que los que cobraban de oficiales de todo eso. Decía, un día mandóme para ir a poner, dije al vigilante que teníamos, yo no pongo más ladrillos. Digo, pues yo no tengo categoría para eso. Si me ponen la categoría, yo sigo, si me ponen la categoría, entonces sí, lo hago siempre. La mina era siempre útil, el mismo trabajo. Eres ayudante, pues tenías que hacer lo que te mandaba el picador. Ya cuando tú asciendes al picador, que primero estás picando una temporadina sin categoría, pues déjate hasta que te persigas. Cuando tú empiezas ya a disfrutarte y empiezas ya eso, te preguntan si quieres la categoría o tienes que solicitarla, pues mándate a solicitarla, porque tenía que solicitarla por escrito. Y entonces estabas trabajando siempre. En aquellos tiempos en la mina no sobraba nadie, pero que no hacía falta para una cosa, hacía falta para otra. Nadie. Pues claro, había mucha escasez de gente para trabajar. Trabajé en el lavadero y escogíamos la que iba por una cinta
la piedra que iba del carbón. Mi padre se puso muy farruquito, el hombre, porque no quería que fuéramos, pero él, luego mi madre ya lo convenció. Teníamos que llevarles el agua para el capataz y el listero, eso siempre. Como estaba muy cerca de casa, pues íbamos caminando. Nosotras veníamos y nos duchábamos en casa y todas esas cosas. No, ahí no teníamos prácticamente nada para ducharnos ni nada de nada. Pero el primer mes, pero no era completo, ganáramos 1.100 pesetas o algo así. María Vicente tuvo muchos años. Y la otra chica del pueblo también, que era de Cames, la limpieza de los vigilantes, las oficinas y todo eso, de los baños, y luego las duchas de los obreros. Cuando empecé en la mina, era la mina de Carbonar, en Vega de Reinos. Y entonces yo empecé solo con la limpieza. Y después ya fue cuando me dieron la jornada entera. Y entonces trabajaba en el lavadero, que había 24 o 25 chicos, casi todos jóvenes. Cuando yo llegué, pues claro, quedarnos un poco sorprendidos, porque nunca tuvieran ahí una mujer y, uy, ahora que viene aquí esta señora y tal. Y me miraban y me trataban de usted. Y dije, no, yo aquí soy uno más como vosotros, me tratáis de tú, y aquí, si necesito que me ayudáis, y si algún día necesitáis que os ayude yo, aquí como compañeros, y nada más. Y así fue. Yo estaba en el Reptel, que venía la cinta de dentro de la mina, que la mina aquella estaba muy lejos, de donde picaban el carbón, pues había 8 kilómetros, hasta donde llegaba al lavadero. Cuando salía muchísimo pasteón y había menos carbón, pues se amontonaba allí. Yo tenía un botón, y cuando se amontonaba, que no me daba tiempo a limpiarlo, tocaba el botón, lo paraba hasta que limpiaba todo aquello. Y nada, muy bien, se me dio muy bien, y decía que aguantaba yo más que 4 hombres. Hacía la comida, hacía la limpieza, llevaba lo del bar. También había gente que dormían aquí, que tenía la empresa gente que dormía, y yo hacía pues eso, las habitaciones. También hubo una época que limpiaba las duchas de los oficinistas, de los vigilantes y de los facultativos, y les lavaba la ropa de la mina y se la preparaba, y eso era el cargo que yo tenía. Hacía comida para aquella toda gente, y así yo viví 23 años que estuve. Eso fue el trabajo que hice. De Corral fui para la mina de Cordero Francesitas, de Cordero, y ahí pues debe estar unos 8 años aproximadamente, más o menos, porque claro, cambiaba la situación, te pagaban lo que metías, lo que avanzabas. Estábamos por ejemplo la contrata, y tú te marcabas por ejemplo ahí la contrata, y lo que avanzabas, aquello tirabas de cinta, y es lo que valía, y tenían unos precios, y eso que lo respetaban. Unas veces era mejor y otras veces era peor, porque además en esa mina tuvimos un tiempo de que casi teníamos que pasar unos meses para cobrar, porque se cobraba mal. Porque claro, si el carbón no sacaba suficiente y no lo vendían, ellos no daban el dinero para pagar, y a veces pues estabas igual 2 meses o casi 2 meses para cobrar. Y tienen unas contratas ahí haciendo liquidez y manipulaban todo. A tanto vagón y a tanto talla, cuando ibas a cobrar la mitad de los vagones que tenían. Y el tío estaba con 2 picadores, el picamano. Ya claro, dábase poca producción. Un mes tenía 142 horas y otro, el mes de junio, 142 horas. En el mes de mayo, 138. Y pagaron la mitad de cada uno. Que me decía un oficinista que viva ahí en el esfuerzo todavía, decía que no tenía derecho a más. ¿Y tú qué quieres de mí
Si soy un pobre minero, ¿quieres que venda el candil para comprarte un pañuelo? El trabajo sudando la camiseta como estaba mandado. Y lo permitió para ganar poco dinero. Pero claro, según iban subiendo de categoría y iban subiendo, pues ya ibas teniendo algo más. Ahí explotábase mucho, como decimos nosotros, de sobreguía y de galpones. Entonces, claro, no es la cosa de hoy, diferente, porque era lo que había, entonces no había otra cosa más que esa. No podías tener maderas para hacer llave ni para nada, pues había que arreglarse con lo que había. Pero bueno, ahí ya se curaba más, y me acuerdo lo que ganaba ahí, ya de aquellos tiempos, 3.000 pesetas. Y cuando yo me casé ganaba, bueno, 1.000 y algo, 1.200 o 1.000 y algo, y allí ya ganaba 3.000 pesetas. Y el que cobraba 3.000 pesetas ya era un número. Sí, cuando pasé su monte para Minasa, entonces subieron el sueldo y cobraba 3.000, pasaba algo, pero de eso no tuve. Uy, yo el mío, cuando cambió de empresa, pagaba de 3.000 pesetas. Pero claro, esas 3.000 pesetas fueron seguidas mucho tiempo, porque no subían, porque no había producción, no salía producción y no podían pagar. Y luego sí, luego ya empezaron a subir y luego ya, pues bueno, luego nosotros ya marchamos de Carvalho, bajamos para aquí. Entonces de aquí marchamos en una y ya entraba en otra mía. No tenía que cobrar nada. No, aquí era trabajo el que quería. Porque aquellas cambiabas, salías de trabajar, de una, ibas a la otra empresa que tenías modo físico, pero una llena de cuando quieras, pasar el reconocimiento y ya, no había problema ninguno. Abajo a apuntarte a la oficina y pues, al mandante, al médico algo, a pasarte algo de revisión o tal, ya para mí ya. Pasó yo a la oficina. Y cuando son para los amigos no pasó reconocimiento ninguno. Y cuando fue para prefecta, sí, mandaron a mí al médico que había aquí en Ventanueva a mirarme y el médico miró si estaba bien. Su monte ganabas poco y fui para Minasa. Minasa ganábamos algo más, en el interior también al arranque. Y ya te digo, tuve ahí tenía 9 para 10 años cotizados en las dos. Y ya vine para aquí los 23 años y pico, 24. o esto, Minasa, pues luego cuando hizo atravesar en el lado, ahí abajo, pues ya subían ahí, pagamos ahí. Luego, bueno, luego ya pasaron por el banco, pero ya nos pasaron toda la cuenta al banco y ya digo. En Oliver cobré yo 4.000 pesetas. Y a Minasa cuando marché, que bueno, echan muchas horas y tal, cobraba 17.000 pesetas. Y luego marché para Rengos cobrando sobre 70. Igual ganaba aquella pues 6 o 8.000 pesetas por ahí. Fui para Minasa y bueno, empecé cobrando 16, 15, 16, llegué a cobrar 21.000 pesetas de aquella y bueno, era poco dinero, claro, nosotros con 3 menos y todo pues era poco dinero. Luego ya vine para aquí y aquí el primer mes, aquí fuera en el exterior, cobré 27.000 pesetas. Dije, joder, yo dije a la mujer, digo, oye, yo esto es dinero, no te equivocas. Y bueno, si te equivocaron para un mes que viene, lo después. El primer mes que cobré aquí en esta de los amigos fueron 700 pesetas. Luego a los 3 o 4 meses me subieron a 1.001.
Luego arriba, con Ángel Banco, yo se ganaba ya casi 1.500 sobre el guitarra. Luego habría pagado más y cambiamos ya para allá. A 2.000 y pico, 2.200. Unos años así. Luego ya dejaron a subir un poquito más de sueldo. Hombre, la fundación mejor luego pues ya cambiando, pues en los 65, 64, 65 ya empezaron a ver algo de turbinas y todo eso, ya sacaba una entracción. En los trabajos, todo la gloria no puede tenerla, porque no hay gloria parada. Pero claro, de abrir la boca, y a tener aquí, a tener aquí, a tener lo otro, pero luego después allí ya había lavadero, ya había de todo. Tenía lo que tenía que tener, estaba la mina preparada para eso, a todo. Los mineros decían que ya tratábamos a todos que éramos, los que íbamos ahí que éramos unos burros y tal, pero ellos a consecuencia de los mineros vendían y había movimiento en Cangas y en las tiendas, en los bares, en todo. Todo esto que había antes, el tránsito que había de camiones, para arriba, para abajo, bajaban aquellos camiones de carbón, en fin, no sé, era otra vida y ahora pues está todo muerto. Yo cuando me casé viví con mis suegros un tiempo, pero bueno, luego ya mi marido cambió de empresa, ganaba un sueldo curioso y compramos un terrenín en Las Mestas y ya hicimos nuestra casa. Entonces pusimos un restaurante Villapunta, ¿no? La verdad es que en aquellos tiempos se trabajaba mucho. Dábamos bodas, comuniones y la gente tenía alegría, salía. Tuvimos muchas bodas sobre todo de mineros y de la parte de Rengos, muchas también de aquí, de la parte de Carballo, porque entonces era un ambiente, vaya, que había gente por todas partes. Yo aquí me acuerdo de algunos días dar las 8 de la mañana y estar todavía con gente.
movíase mucho dinero aquí en la zona, mucho, cuando aquello, unos cochazos, unas cosas que ahora eso acabóse, ¿no? Y incluso yo pienso que la unión entre las personas, que es más, cada uno a lo suyo y no hay... La forma de trabajar dentro de la mina es peligroso, pero se tiene cuidado. No pero se tiene miedo y no más para. Dice que te acostumbras tú a estar dentro de la mina, a ver cómo trabajan los demás y a cómo tú aprendes a trabajar, pierdes el miedo. Porque si no, las minas que daban tienen que sacar el carbón. Pero vamos, cada uno va trabajando a su manera. Yo, si tuviera más hijos, yo no quería que ninguno se fuera a la mina. No quería que fuera ninguno a la mina, ni mejor ni peor, pero no me gustaría. Ya digo, cuando rompió la clavícula, ahí en Álvarez, por ahí para abajo andando. Y tuve que dar piedrecitas, subían a las piedrecitas, no había nada en casa. La vez que tenía un poco los mayores con una mano y eso, luego bajar por aquí para abajo y ya. Para acá, que es un coche que pasaba para abajo, para comer para acá, que se quedan en el tanto bien. Pero andando desde algo, pues, la clavícula está roja. Los seguros de aquel entonces, en la mayoría, no con todas, pero casi la mayoría, aseguraban, por ejemplo, bueno, pues 20 o 30 o 40 tíos y pagaban una nómina. Y eso, si uno estaba mancado, iba a curarse. Por si hay un accidente de gravedad, para que no lo metieran a ellos, para claro. Pero si no, nunca había. Y yo tampoco lo sabía, porque claro, a ver, eso no lo sabes, porque tú no te das cuenta, estás trabajando, tú no miras esas cosas. Pero claro, hubo gente que luego dijo, joder, esto no me van a poner, claro, que hubo. No mucho tiempo, porque luego después, claro, la gente al darse cuenta, claro, la gente, oye, o estoy en regla o no estoy en regla, ¿qué pasa aquí? ¿Para dónde cobrar, por ejemplo, cuando te cobras el seguro y tal? Yo tuve 2 años ahí que nadie pagó por mí. Nadie. Se apagó en el candil y era cuando el fuego que no ardía. Y entonces les había cambiado otro compañero más allá, pero claro, había un pozo ahí que no era aplumado, pero era bastante aplumado. Y entonces voy al compañero a ver, porque claro, atrancaba a veces la boquilla y entonces había que trancarla con alambre, pero yo no era quien ya, no había manera de hacer de rueda. Entonces fui por ir para allá, yo conté que el pozo estaba un poco más allá y cuando me di cuenta, me tomé el pozo. Y a veces tenía muy bien de carbón y entonces no bajé mucho, si no, pues me jodía, pero bajaba piedras de arriba, pues igual. Ya tuve suerte, mucha suerte. Yo subía a dar aviso a estos para que comieran. Y yo estaba encima del agua. Y ahí ya se pusieron a comer uno de cada lado. Y al padrón del costero caído, fui de discoteca, la parte de discoteca.
que por ley estaban en otro lado. Y entonces cuando yo tuve que dar noches a estos que bajaron. Y después bajaron todos los demás. Eran unos cuantos. Y si contaron lo que ustedes sacaron de allí, pero vamos, no llegó vivo a casa. Porque no bailaba tanto, pues cargaron en un camión y marchó un camión encima de todo. Cumplí aquellos días los 18 años, date cuenta. Que el joven murió. Y yo no tenía como leer una mina, porque no me monté con la ley. Y solo de tema de segundo, porque yo se me ocurre escaparme para atrás, que no lo bajo. Y lo que hice fui a ayudarme a la llave. Todavía me raspó un poco con el hombro. Pero cuando soy me estaba enviado. Nunca me dio cuenta tan fresco como salí. Y me salvé, no lo tenía ahí después. Llevábamos una capa de 5 metros de altura y yo pues había que meterse por allí por debajo para ir regando la capa para que ablandara la piedra y todo eso. Y ahí yo estaba apoyando y empezó a estallar aquello y el rato es que estaba ahí la lavera, que si no estaba la lavera yo salgo para acá y apaño al bajar el carbón, paño. Pero bueno, no estaba de que tenía que morir aquel día y el morir. Viendo si el volvió, quedaba el camino enganchado en un pozo. Enganchado ahí, dejarlo ahí, y por dos, pues yo se cuenta con... Y el volvió a buscarlo, pero no murió. Bajo, pero que no se buscaba mucho tampoco. Bueno, más peores no. También costaba un pedazo de madera, poníamos encima de la trabaja, el poste. Ay, un trozo cochín. Era lo que hacía. A lo mejor es el techo todo liso bien, pero puede haber que llamámosle un costero, que es una piedra de verla pegada, pero por bajo tan lisa no lo es y está desprendida. Y si lo tocabas con una pica, pues sonaba hueca. Y si sonaba hueca, tenías que tirarla. Pues no te podía caer encima. Y si no se sonaba firme todo, pues no había problema. Eso fue lo que pasó a mi hijo mío. Un postero eran redondos como un huevo y por abajo ya no por todo, pero por atrás estaba solo. Y me joví en la cabeza y lo macho. Sí. Por eso yo tengo buen recuerdo y mal, porque yo pasé muy bien con las empresas y con los compañeros, pero claro, tuve la mala suerte de tener eso. Como gracias que metíme debajo de las piezas que tenía andando allí, me bajó los rachos de la rachimada, venía feito un intento postear, y el bastidor aquel, y el que tenía debajo metió ahí donde las chapas eran los cabos, y ahí como Dios, no pasó nada. Fui trontando así para arriba, con carbón, para que no me subiera donde en el guaje que estaba conmigo, el hombre ahí corrió, estaba en el guaje, pues soltó, Molino, me cago en tu madre, sácame de aquí. Y yo, claro, que no me dijo, estaba detrás de él, y el murió de mal. Tenía yo 7 años cuando vinieron a avisar a mi madre del grave accidente que había tenido mi padre. Me recuerdo, aunque era muy pequeña, que lo bajaban en una camilla a manos de los compañeros por unos senderos que había de la mina a ver a Naranjos.
Mi madre se fue con él y nosotros nos quedamos en casa, pues los mayores cuidando a los pequeños, porque claro, éramos un montón de hermanos. A los 14 días de tener el accidente, mi padre fallece. Fue para todos un paro. Es un hijo. A mí, usted perdió uno, santo y bueno. Yo perdí a los 7 el mismo día. Con tierra en los ojos y negros de carbón los fueron sacando de la mina. Yo misma lavé los 7 cuerpos, uno por uno. ¿Y qué? ¿Iba por eso cubrirme la cabeza con el manto y sentarme a llorar a la puerta? Los lloré de pie, trabajando. Como ayer contigo fui, hoy contigo también voy, que no sería quien soy si no te siguiera a ti.
posible para que nos cuente un poco cómo hizo este documental. Para felicitarle. Sí, va a ser muy breve porque tampoco tenemos mucho tiempo. Había ahí una frase antes que me gustaba que decía pan antes, historia ahora, que creo que resume mucho lo que viene siendo ahora la minería en Asturias. Pero por dentro, o por... Ah, sí, hace una curvita. Sí, hace una curvita. Bueno, a ver si se conecta, le voy a avisar. Le voy a escribir si nos importa. Ahí está. Hola Benito, ¿qué tal? Hola, muy bien. Aquí estamos. ¿Qué tal por ahí? Bien, ¿estás aquí? ¿Te estamos viendo ya todos? Sí. Bueno, en primer lugar, darte la enhorabuena, nos ha encantado. Muy bonito, Gracias a vosotros por hacer la película, por la difusión y para mí, bueno, es todo un placer. Te quería preguntar un poco de dónde surgió esta idea de hacer este documental sobre Cangas, sobre la memoria minera de Cangas, que no hay tanto, como les comentaba antes, como puede haber en otros sitios. Vale, este documental empezó, pues, realmente empezó en el 2010, cuando yo ya que trabajaba en Oviedo, realmente, bueno, trabajo entre Oviedo y ando mucho por ahí por el tema del audiovisual. Y cada vez que venía los fines de semana en vacaciones, pues siempre me llamó el tema del patrimonio industrial. Entonces, bueno, justo debajo de mi casa, en las Mestas, hay un lavadero de mina, que era de Minas Uribe. El caso es que empecé a grabar y vi que, bueno, que había cierto interés por los compañeros, familiares míos, amigos que trabajaban en la mina y demás. Entonces empezaron a decir, oye, pues mira, aquí hay tal mina, aquí hay tal otra. Entonces, bueno, yo poco a poco, los fines de semana, vacaciones, me llevaban, iba grabando poco a poco. Y en la pandemia resulta que tuve tiempo para juntar todas las piezas. Y ahí hice digamos que la primera parte, que era puramente patrimonio industrial. De aquella la gente no me conocía porque hago otras cosas, ¿no? Pues bodas, hago cosas más alimenticias y yo preguntaba a la gente, nadie quería hablar y bueno, pues al final solo hice de patrimonio industrial. Eso fue en el 2021 cuando estrené Huellas Mineras y justo, bueno, pues tuvo muy buena acogida y hubo gente que se me acercó a preguntarme pues si les interesaba, o sea, si yo quería que les grabara su historia y unos con otros, pues empecé a hacer esa colección de personas que son las que cuentan la historia de la minería de Cangas. Y es verdad que yo también, cuando empecé a estudiar el tema de huellas mineras, pues vi que es que prácticamente no había información. Entonces, pues bueno, digamos que fueron unos primeros pasos para documentar tanto el patrimonio industrial como el patrimonio humano que hay en Cangas de Lancea, relacionado con la minería. Bueno, decir que ahora el trabajo de Benito nos está sirviendo a los demás, a los que venimos detrás, para poder hacer nuestras investigaciones. No sé si tenéis alguna preguntilla más.
vosotros para hacerle. ¿A él? Sí. ¿Y él me oye a mí? Claro, claro, sí te oye. Es que, bueno, yo conocí, supongo que sería su padre, Benito Sierra. Sí, no sé si le escuchas bien, Benito. No escuché. Dice que conocía a tu padre. Creo que sí. Debería ser su padre porque ha salido en la película documental, ha salido, y a ese señor yo le conocí hace muchos años. Claro. Mi padre fue, bueno, entre amigos, familiares, uno de los que me llevó digamos que cada uno conocía una parte, y mi padre conoce las dos. Como él empezó a trabajar en Minarsa, y luego de Minarsa, una vez que se casó, pasó para Antracitas de Gijón, el grupo García Monter. Pues entonces sí que es verdad que él me llevó a un montón de sitios, y por eso salió reflejado, y bueno, al final también es un pequeño homenaje a su labor y a su trabajo, y bueno, siempre me interesa pues sacar a gente conocida. También intento, por ejemplo, la música, en la parte de Antracitas de Carmencita, sale cantando mi abuela. Y en esa mina, mi abuelo se mató en la mina, precisamente en esa mina, y un tío mío también se mató en esa mina. Entonces, bueno, al final va reflejando un poco pues mi propia historia en este caso. Y eso, y aquí pues bueno, claro, o sea, mi padre hablando pues de su trabajo, y bueno, sale también Castil en este documental. Castil es un cantante que hace tonada, y parte de la música siempre intento pues relacionar todo lo que es la cultura minera con otras culturas, como la musical, y bueno, todo queda aquí en casa. Claro, que también hay que valorar un poco lo que tenemos por ahí, por Cangas. Claro, que siempre viene bien. Y es una forma, porque yo, haciendo otros trabajos en el centro, es como que solo, en Asturias es como que solo las cuencas mineras del centro, en Nosa, en La Ferrera y demás. Entonces, bueno, sí que me da un poco de rabia, me daba, de que no se contara la minería que hubo aquí, que fue tan importante o más que la que hay en el centro. Es más, es una minería privada, es otro tipo de minería, y bueno, sigue funcionando porque al final ellos se extrajeron antracita, y la antracita tiene un poder calórico que supera la hulla, y bueno, de hecho Tignarsea pues es lo que está haciendo ahora mismo. Bueno, es que yo soy de Naviego. Dice que es de Naviego. El micrófono. Bueno, claro, mis padres también tuvieron un restaurante, entonces bueno, claro, me hace mucha gracia porque hicieron muchas bodas de la gente, claro, de Naviego, de Carballo, de la zona de Rengos en su momento. Ellos cerraron, pues yo nací en el 76, ellos abrieron más o menos el restaurante por ahí, en el 77 o algo así, y cerraron en el 89, aunque luego se dedicaron a hacer catering y demás. Y claro, esa época de finales de los 70 hasta finales de los 80, mucha gente de la zona pues se casó allí, o iban a lo típico los domingos a comer, a tomar algo, y mi abuela con un restaurante también, en María Luisa. Entonces bueno, sí que son bastante conocidos. En María Luisa toman de la mina y demás. En María Luisa comí varias veces. Claro, es que además en María Luisa era el punto de parada obligatorio para la gente. Mucha gente que de Cangas iba a vivir a Madrid, en verano pues iba a comer las truchas de María Luisa, que eran muy famosas porque bueno, en su época eran pescadas en el río Cibea, en el Luña, y claro, eran totalmente auténticas y tenían un sabor muy, muy natural. Bueno, ¿quieren hacer una preguntilla por ahí? Yo quería preguntar qué fue lo más duro de escuchar por parte de los protagonistas. No, si no lo escuchar igual. Sí, se lo digo. ¿Qué fue lo más duro de escuchar por parte de los protagonistas y qué fue lo que más les removió al hacer el documental?
Pregunta por aquí qué fue lo más duro que has escuchado a la hora de entrevistar a los protagonistas y qué es lo que más te removió cuando hacías el documental. Pues el tema de los accidentes. Es algo que al final es las pérdidas humanas. Una persona no se reemplaza, son pérdidas siempre que no, debidas pues muchas veces a la miseria que había de aquella. Uno de los accidentes que se comenta al final es una persona que iba a buscar el candil porque es que no tenía otra forma de iluminar en casa. Sabía que la mina estaba derrumbándose y así todo fue a por el candil y se mató, se cuentan unos señores que son de Villarín, y es la miseria que había de aquella, y realmente es la miseria que hay actualmente para ir a trabajar en una mina que te la juegas y así todo vas y bueno, muchas veces la suerte te libra y por la mala suerte pues te hace que caigas. Bueno, recientemente ya viste lo que pasó aquí en Tignacea, que era antiguamente Carbonar, y eso sí, también es verdad que bueno, mi abuelo murió, le cayó la mina encima, un tío mío, entonces bueno, eso es algo que siempre en mi familia nunca se habló. Mi abuela era muy positiva y siempre, realmente nunca se comentó, pero bueno, estaba ahí. Y siempre se echó de menos a mi abuelo y yo creo que eso es lo que más, de hecho, bueno, bien que luego el final, aunque tampoco quiero meterme ahí de lleno, porque hago pues un poco como hace la familia, lo llevas y pasó y tampoco te vas a meter el dedo en la herida, pero bueno, sí que es algo que al final, cuando te lo están contando, pues te sientes más vinculado a este tipo de problemas. Claro, simpatizo más. No sé si tenéis alguna preguntilla más. Si no, nos tenemos que ir despidiendo, Benito, porque no tenemos mucho tiempo, pero antes de despedirme te quería pedir un favor. Vamos a sortear un libro que tiene que ver con la minería y que ya sabes si nos puedes decir un número del 1 al 30. El que a ti te apetezca. Pues el 12. Vale, muy bien. Pues quien tenga el 12 ha ganado. Anda, mira, aquí está. Bueno, muchas gracias, Benito, y nada, nos vemos pronto. Vale, nada, gracias a vosotros y encantado de que hayáis contado conmigo y contigo. Ha sido increíble, de verdad. Muchas gracias. A vosotros. Un aplauso, ¿no? Bueno, va a tocar ahora Gonzalo Santabárbara, con la meta aquí, el vino de los mineros. Si quieres te dejo aquí, lo escuchas, Benito. Vale, genial. Y quien quiera cantar, pues bueno, bienvenido. Sí. Sí. No sé si puedo poner ordenador para que lo vea. Sí. Ahora además nos ve. Antes solo veía a... No sé si le ves, Benito. Sí, espérate. Sí. Vale, genial. ¿Se ve a Gonzalo? Sí, ¿no?
por venir aquí, por querer conocer Pues también muchas un gracias, poquito la historia de Cangas de Narcea. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana, por traernos